En este video vamos a adentrarnos en el a menudo confuso mundo del análisis de datos cuantitativos. Vamos a explorar qué es el análisis de datos cuantitativos, algunos de los métodos de análisis más populares y cómo elegir los métodos adecuados para tu investigación. También cubriremos algunos consejos útiles, así como errores comunes que debes evitar cuando realices análisis cuantitativo. Así que, prepárate un café, un té, lo que prefieras, y vamos a empezar. Hola, bienvenido a RapCoach TV, donde desmitificamos y simplificamos el a menudo intimidante mundo de la investigación académica. Mi nombre es Emma, y hoy vamos a desmenuzar el tema del análisis de datos cuantitativos. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte para ver más videos sobre todo lo relacionado con la investigación. Además, si buscas ayuda personalizada con tu investigación, revisa nuestros servicios de asesoría 1 a 1, donde te apoyamos paso a paso con tu tesis, disertación o proyecto de investigación. Básicamente, es como tener a un profesor en tu bolsillo siempre que lo necesites. Así que, si eso te interesa, puedes obtener más información y agendar una consulta gratuita con un coach amigable en www.rapcoach.com. Muy bien, dejando eso de lado, vamos a entrar en materia. El análisis de datos cuantitativos es una de esas cosas que a menudo asusta a los estudiantes. Es totalmente comprensible. El análisis cuantitativo es un tema complejo, lleno de carga intimidante como medianas, modas, correlaciones y regresión. De repente, todos deseamos haber puesto un poco más de atención en la clase de matemáticas. Ahora, la buena noticia es que, aunque el análisis de datos cuantitativos es un tema enorme, entender lo básico no es tan difícil, incluso para quienes evitamos los números y las matemáticas a toda costa. En este video, vamos a desglosar el análisis cuantitativo en partes sencillas y digeribles para que te familiarices con los conceptos clave y puedas abordar tu investigación con confianza. Así que, empecemos con la pregunta más básica. ¿Qué es exactamente el análisis de datos cuantitativos? Aunque suene complicado, el análisis de datos cuantitativos simplemente significa analizar datos que están basados en números o datos que se pueden convertir fácilmente en números sin perder su significado. Por ejemplo, variables basadas en categorías como género, etnia o lengua materna pueden convertirse en números sin perder su significado. Por ejemplo, inglés podría ser igual a 1, francés igual a 2, y así sucesivamente. Esto contrasta con el análisis de datos cualitativos, donde el enfoque está en palabras, frases y expresiones que no se pueden reducir a números. Si te interesa aprender sobre análisis cualitativo, también tenemos un video sobre ese tema. Voy a dejar un enlace abajo. Entonces, la siguiente pregunta lógica es, ¿para qué se utiliza el análisis cuantitativo? Bueno, el análisis cuantitativo generalmente se usa para tres propósitos. Primero, se utiliza para medir diferencias entre grupos. Por ejemplo, las diferencias de estatura promedio entre distintos grupos de personas. En segundo lugar, se utiliza para evaluar las relaciones entre variables. Por ejemplo, la relación entre la temperatura del clima y la participación electoral. Y en tercer lugar, se usa para probar hipótesis de manera científicamente rigurosa. Por ejemplo, una hipótesis sobre el impacto de cierta vacuna. Nuevamente, esto contrasta con el análisis cualitativo, que puede usarse para analizar las percepciones y sentimientos de las personas sobre un evento o situación. En otras palabras, cosas que no se pueden reducir a números. Entonces, ¿cómo funciona el análisis cuantitativo? Te preguntarás. Bueno, como el análisis de datos cuantitativos se trata de analizar números, no es sorpresa que implique estadísticas. Los métodos de análisis estadístico son el motor que impulsa el análisis cuantitativo. Estos métodos pueden ir desde cálculos bastante básicos, por ejemplo, promedios y medianas, hasta análisis más sofisticados. Por ejemplo,
correlaciones y regresiones. ¿Te suena a puro rollo incomprensible? No te preocupes. Vamos a explicar todo eso en este video. Lo importante es que no necesitas ser un estadístico ni un genio de las matemáticas para hacer un buen análisis cuantitativo. Vamos a desmenuzar todo el rollo técnico en este video. Así que, empecemos echando un vistazo a las dos ramas principales del análisis cuantitativo. Como mencioné, el análisis cuantitativo se basa en métodos de análisis estadístico. Existen dos ramas principales de métodos estadísticos que se utilizan, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En tu investigación, podrías usar solo estadística descriptiva o podrías usar una combinación de ambas dependiendo de lo que quieras averiguar. Es decir, dependiendo de tus preguntas de investigación, metas y objetivos. Más adelante en este video te explicaré cómo elegir tus métodos. Entonces, ¿qué son la estadística descriptiva y la estadística inferencial? Bueno, antes de poder explicar eso, necesitamos hacer una pequeña pausa para explicar algo de Ferra. Para entender la diferencia entre estas dos ramas de la estadística, necesitas comprender dos palabras importantes. Estas palabras son población y muestra. Primero, población. En estadística, la población es todo el grupo de personas, animales, organizaciones o lo que sea que te interese investigar. Por ejemplo, si te interesara investigar a los dueños de Tesla en Estados Unidos, entonces la población serían todos los dueños de Tesla en Estados Unidos. Sin embargo, es sumamente poco probable que puedas entrevistar o encuestar a cada dueño de Tesla en Estados Unidos. De manera realista, solo tendrás acceso a unos cuantos cientos o quizá unos pocos miles de dueños usando una encuesta en línea. A este grupo más pequeño de personas a las que realmente puedes acceder y de quienes recopilas datos se le llama tu muestra. Así que, para recapitular, la población es todo el grupo de personas que te interesa y la muestra es el subconjunto de esa población al que realmente puedes acceder. En otras palabras, la población es todo el pastel de chocolate, mientras que la muestra es solo una rebanada de ese pastel. ¿Puedes adivinar en qué estoy pensando? En fin, ¿por qué es importante esto de la muestra y la población? Bueno, la estadística descriptiva se enfoca en describir la muestra, mientras que la estadística inferencial busca hacer predicciones sobre la población basándose en los hallazgos dentro de la muestra. En otras palabras, usamos un grupo de métodos estadísticos, la estadística descriptiva, para investigar la rebanada de pastel y otro grupo de métodos, la estadística inferencial, para sacar conclusiones sobre todo el pastel. Y ahí voy de nuevo con la analogía del pastel, pero para ser sincero, siempre tengo el chocolate en la cabeza. Así que, dejando eso claro, vamos a echarle un vistazo más detallado a cada una de estas ramas, empezando por la estadística descriptiva. Las estadísticas descriptivas cumplen una función sencilla pero sumamente importante en tu investigación, describir tu conjunto de datos, de ahí su nombre. En otras palabras, te ayudan a entender los detalles de tu muestra. A diferencia de las estadísticas inferenciales, de las que hablaremos más adelante, las estadísticas descriptivas no buscan hacer inferencias ni predicciones sobre toda la población. Se enfocan únicamente en los detalles de tu muestra específica. Cuando estés redactando tu análisis, las estadísticas descriptivas son el primer conjunto de datos que debes abordar antes de pasar a las estadísticas inferenciales. Pero dependiendo de tus objetivos de investigación y tus preguntas de investigación, puede que sean el único tipo de estadística que utilices. Eso lo veremos un poco más adelante. Entonces, ¿qué tipo de estadísticas suelen incluirse en esta sección? Bueno, algunas de las pruebas estadísticas más comunes que se usan en esta rama incluyen las siguientes. La media. Esto es simplemente el promedio matemático de un conjunto de números. No hay nada demasiado complicado aquí. Después sigue la mediana. Esta es el punto medio en un conjunto de números cuando todos los números están ordenados.
Si el conjunto de datos tiene un número impar de elementos, entonces la mediana es el número que está justo en medio del conjunto. Si el conjunto de datos tiene un número par de elementos, entonces la mediana es el punto medio entre los dos números centrales. A continuación viene el modo. Esto es simplemente el número que más se repite en el conjunto de datos. Luego tenemos la desviación estándar. Esta métrica indica que tan disperso está un conjunto de números. En otras palabras, que tan cerca están todos los números de la media, el promedio. En los casos donde la mayoría de los números están bastante cerca del promedio, la desviación estándar será relativamente baja. Por el contrario, en los casos donde los números están muy dispersos, la desviación estándar será relativamente alta. Por último, tenemos la asimetría. Como su nombre lo indica, la asimetría muestra que tan simétrico es un conjunto de números. En otras palabras, tienden a agruparse formando una curva de campana suave en el centro de la gráfica. A esto se le llama una distribución normal o paramétrica. O se inclinan hacia la izquierda o la derecha. A esto se le llama una distribución no normal o no paramétrica. Ok, ¿te sientes un poco confundido? Veamos un ejemplo práctico. Del lado izquierdo está el conjunto de datos. Este conjunto de datos muestra el peso corporal en kilogramos de una muestra de 10 personas. Del lado derecho tenemos las estadísticas descriptivas de este conjunto de datos. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, podemos ver que el peso promedio es de 72.4 kilogramos. En otras palabras, el peso promedio de la muestra es de 72.4 kilogramos. Bastante sencillo. Después, podemos ver que la mediana es muy similar a la media, el promedio. Esto sugiere que este conjunto de datos tiene una distribución razonablemente simétrica. En otras palabras, una distribución central relativamente uniforme de los pesos agrupados hacia el centro. Pasando a la moda. Bueno, no hay moda en este conjunto de datos. Esto se debe a que cada número aparece solo una vez, así que no puede haber un número más común. Si, hipotéticamente, hubiera dos personas que pesaran 65 kilogramos, entonces la moda sería 65. Lo siguiente es la desviación estándar. 10.6 indica que hay una dispersión bastante amplia de los números. Podemos ver esto fácilmente solo con mirar los números, que van desde 55 hasta 90. Esto se aleja bastante de la media de 72.4, así que esperaríamos que la desviación estándar sea mucho mayor que 0. Y por último, veamos la asimetría. Un resultado de menos 0.2 nos indica que los datos tienen una asimetría negativa muy leve. En otras palabras, tiene una inclinación muy ligera. Esto tiene sentido ya que la media y la mediana son solo ligeramente diferentes. Como puedes ver, estas estadísticas descriptivas nos dan información útil sobre el conjunto de datos. Por supuesto, este es un conjunto de datos muy pequeño, solo 10 registros, así que no podemos sacar demasiadas conclusiones de estas estadísticas, pero espero que este ejemplo te ayude a entender cómo funcionan estas estadísticas en la realidad. Además, ten en cuenta que esta no es una lista de todas las estadísticas descriptivas posibles, solo las más comunes. Así que en este punto, quizá te estés preguntando, ¿pero por qué son importantes? Bueno, aunque estas estadísticas descriptivas son bastante básicas, son importantes por varias razones. En primer lugar, te ayudan a obtener una visión tanto macro como micro de tus datos. Te ayudan a entender tanto el panorama general como los detalles más específicos. En segundo lugar, te ayudan a detectar posibles errores en los datos. Por ejemplo, si un promedio es mucho más alto de lo que esperabas o las respuestas a una pregunta son muy variadas, esto puede ser una señal de advertencia de que necesitas revisar los datos nuevamente. Y por último, estas estadísticas descriptivas te ayudan a decidir qué métodos estadísticos inferenciales puedes usar, ya que esos métodos dependen de la forma de los datos. Exploraremos esto un poco más adelante.
En pocas palabras, las estadísticas descriptivas son realmente importantes, aunque los métodos estadísticos que se usan sean bastante básicos. Muy a menudo en GradCoach vemos que los estudiantes se saltan las estadísticas descriptivas por las ganas de llegar a los métodos inferenciales más emocionantes y terminan con resultados muy defectuosos. No caigas en esa trampa. Dale a tus estadísticas descriptivas todo el cariño y la atención que se merecen. Muy bien. Ahora que ya vimos las estadísticas descriptivas, pasemos a la segunda rama del análisis cuantitativo, las estadísticas inferenciales. Como mencioné, mientras que las estadísticas descriptivas se enfocan en los detalles de tu conjunto de datos específico, es decir, tu muestra, las estadísticas inferenciales buscan hacer inferencias sobre la población. En otras palabras, vas a usar las estadísticas inferenciales para hacer predicciones sobre lo que esperarías encontrar en toda la población. ¿Qué tipo de predicciones?, te preguntarás. Bueno, en términos generales, hay dos tipos comunes de predicciones que la investigación trata de hacer usando estadísticas inferenciales. Primero, predicciones sobre las diferencias entre grupos. Por ejemplo, diferencias de estatura entre niños agrupados según su deporte favorito. Y en segundo lugar, relaciones entre variables. Por ejemplo, la relación entre el peso corporal y la cantidad de horas a la semana que una persona practica yoga. En otras palabras, las estadísticas inferenciales, cuando se aplican correctamente, te permiten conectar los puntos y hacer predicciones sobre lo que esperarías ver en la población real basándote en lo que observas en tus datos de muestra. Por esta razón, las estadísticas inferenciales se utilizan para la comprobación de hipótesis, es decir, para probar hipótesis que predicen cambios o diferencias. Por supuesto, cuando trabajas con estadísticas inferenciales, la composición de tu muestra es realmente importante. En otras palabras, si tu muestra no representa con precisión a la población que estás investigando, entonces tus hallazgos no necesariamente serán muy útiles. Por ejemplo, si tu población de interés es una mezcla de 50% hombres y 50% mujeres, pero tu muestra es 80% hombres, no puedes hacer inferencias sobre la población basándote en tu muestra, ya que no es representativa. Esta área de la estadística se llama muestreo, pero no vamos a meternos en ese tema aquí. Es un tema profundo. Guardaremos eso para otro video. Entonces, ¿qué tipo de estadísticas suelen cubrirse en esta sección? Bueno, existen muchísimos métodos de análisis estadístico dentro de la rama inferencial y sería imposible hablar de todos aquí. Así que solo vamos a revisar algunos de los métodos estadísticos inferenciales más comunes para que tengas un buen punto de partida. Primero están las pruebas T. Las pruebas te comparan las medias o promedios de dos grupos de datos para evaluar si son diferentes en un grado estadísticamente significativo. En otras palabras, para ver si tienen medias, desviaciones estándar y sesgos significativamente diferentes. Por ejemplo, podrías querer comparar la presión arterial promedio entre dos grupos de personas, uno que ha tomado un nuevo medicamento y otro que no, para evaluar si hay una diferencia significativa entre ellos. Simplemente observar las dos medias no es suficiente para sacar una conclusión. Necesitas evaluar si las diferencias son estadísticamente significativas, y eso es precisamente lo que te permiten hacer las pruebas T. Bien, lo siguiente es ANOVA. ANOVA significa análisis de varianza. Esta prueba es similar a la prueba T en el sentido de que compara las medias de varios grupos, pero ANOVA te permite analizar múltiples grupos, no solo dos. Así que básicamente es una prueba T, pero potenciada. A continuación, tenemos el análisis de correlación. Este tipo de análisis evalúa la relación entre dos variables. En otras palabras, si una variable aumenta, ¿la otra variable también aumenta, disminuye o se mantiene igual?
Por ejemplo, si la temperatura promedio sube, ¿también aumentan las ventas promedio de helado? Intuitivamente, esperaríamos algún tipo de relación entre estas dos variables, pero el análisis de correlación nos permite medir esa relación de manera científica. Por último, tenemos el análisis de regresión. El análisis de regresión es similar a la correlación en el sentido de que evalúa la relación entre variables, pero va un paso más allá para entender la causa y efecto entre las variables, no solo si se mueven juntas. En otras palabras, ¿una variable realmente causa que la otra se mueva o simplemente se mueven juntas de manera natural gracias a otra fuerza? El hecho de que dos variables estén correlacionadas no significa necesariamente que una cause a la otra. Para hacer todo esto un poco más tangible, veamos un ejemplo de correlación en acción. Aquí hay un diagrama de dispersión que muestra la correlación o la relación entre el peso y la altura. Intuitivamente, esperaríamos que existiera algún tipo de relación entre estas dos variables, que es lo que vemos en este diagrama de dispersión. En otras palabras, los resultados tienden a agruparse en una línea diagonal que va de la esquina inferior izquierda a la superior derecha. Mientras más juntos se agrupen los resultados para formar una línea en cualquier dirección, mayor será la correlación, por lo tanto, más fuerte la relación entre las variables. Como mencioné, estos son solo algunos métodos inferenciales. Existen muchísimos más. Es importante destacar que cada método estadístico tiene sus propios supuestos y limitaciones. Por ejemplo, algunos métodos solo funcionan con datos distribuidos normalmente o datos paramétricos, mientras que otros métodos están diseñados específicamente para datos que no tienen una distribución normal, y es precisamente por eso que las estadísticas descriptivas son tan importantes. Son el primer paso para saber qué métodos inferenciales puedes usar y cuáles no. Por supuesto, esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo elijo los métodos de análisis cuantitativo adecuados para mi investigación? Bueno, eso es exactamente lo que veremos a continuación. Ahora que ya revisamos algunos de los métodos estadísticos más comunes utilizados en el análisis cuantitativo, veamos cómo puedes elegir la herramienta adecuada para el trabajo. Para elegir los métodos estadísticos correctos para tu investigación, necesitas considerar dos factores importantes. 1. El tipo de datos cuantitativos que tienes, específicamente el nivel de medición y la forma de los datos, y 2. Tus preguntas de investigación e hipótesis. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de estos. Lo primero que necesitas considerar es el tipo de datos que has recolectado o que vas a recolectar. Cuando hablo de tipos de datos, me refiero a los 4 niveles de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Si no estás familiarizado con este término, deberías pausar el video un momento e ir a revisar nuestra publicación en el blog de GradCoach, donde explicamos cada uno de estos niveles de medición. Voy a incluir el enlace aquí abajo. Bien, ¿por qué es importante esto? Pues porque diferentes métodos estadísticos requieren diferentes tipos de datos. Esta es una de las suposiciones que mencioné antes. Cada método tiene sus propias suposiciones respecto al tipo de datos. Por ejemplo, algunos métodos funcionan con datos categóricos, como preguntas de sí o no, mientras que otros trabajan con datos numéricos, como la edad, el peso o el ingreso. Si intentas usar un método estadístico que no es compatible con el tipo de datos que tienes, tus resultados serán en gran parte sin sentido. Así que asegúrate de tener bien claro qué tipos de datos has recolectado o vas a recolectar. Una vez que tengas esto, puedes revisar qué métodos estadísticos son compatibles con tus tipos de datos. Voy a incluir un enlace debajo del video que explica qué métodos son compatibles con qué tipos de datos. Ahora bien, si aún no has recolectado tus datos,
Por supuesto, puedes hacer el proceso al revés, revisar qué métodos estadísticos te darían los análisis más útiles y luego diseñar tu estrategia de recolección de datos en función de esto, para asegurarte de recolectar los tipos de datos correctos. Otro factor importante a considerar es la forma de tus datos, específicamente si tienen una distribución normal. En otras palabras, ¿tienen una curva en forma de campana centrada en el medio o están muy sesgados hacia la izquierda o la derecha? De nuevo, diferentes métodos estadísticos funcionan para diferentes formas de datos. Algunos están diseñados para datos simétricos, mientras que otros están pensados para datos sesgados. Esto es otro recordatorio de por qué las estadísticas descriptivas son tan importantes, ya que te dicen todo sobre la forma de tus datos. Lo siguiente que debes considerar son tus preguntas de investigación específicas, así como tus hipótesis, si es que tienes algunas. La naturaleza de tus preguntas de investigación e hipótesis influirá mucho en los métodos estadísticos que deberías usar. Si solo te interesa entender las características de tu muestra, en lugar de toda la población, entonces las estadísticas descriptivas podrían ser todo lo que necesitas. Por ejemplo, si solo quieres evaluar las medias o promedios y las medianas o puntos centrales de las variables en un grupo de personas, las estadísticas descriptivas serán suficientes. Por otro lado, si tu objetivo es entender las diferencias entre grupos o las relaciones entre variables y hacer inferencias o predecir resultados en la población, entonces probablemente necesitarás tanto estadísticas descriptivas como estadísticas inferenciales. Así que es muy importante tener muy claros tus objetivos de investigación y tus preguntas de investigación, así como tus hipótesis, antes de empezar a decidir qué métodos estadísticos vas a utilizar. Nunca fuerces un método específico en tu investigación solo porque te gusta o porque tienes experiencia con él. Tu elección de métodos debe estar alineada con todos los factores que hemos mencionado aquí. Muy bien. Ahora que ya vimos qué es el análisis cuantitativo, las dos ramas principales de la estadística y cómo elegir los métodos adecuados para tu investigación, vamos a hacer un resumen y juntar todo. Hemos cubierto mucho en este video. ¡Felicidades por llegar hasta aquí! Vamos a repasar los puntos clave que hemos visto. Primero, nos preguntamos, ¿qué es el análisis de datos cuantitativos? Como mencionamos, el análisis cuantitativo se trata de analizar datos basados en números que pueden incluir tanto datos categóricos como numéricos. Estos datos se analizan utilizando métodos estadísticos. Las dos ramas principales de la estadística son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La descriptiva describe tu muestra, es decir, una rebanada del pastel, mientras que la inferencial hace predicciones sobre lo que encontrarás en la población, el pastel completo, basándose en lo que has observado en la muestra. Como vimos, las métricas estadísticas descriptivas más comunes incluyen la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y la asimetría. En cuanto a la estadística inferencial, realizamos pruebas de ANOVAs, análisis de correlación y análisis de regresión, todos los cuales pueden ayudarte a hacer predicciones sobre la población. Por último, planteamos la pregunta importante, ¿cómo elijo los métodos estadísticos adecuados? Como mencionamos, para elegir los métodos estadísticos adecuados, necesitas considerar el tipo de datos con los que trabajas, así como tus preguntas de investigación e hipótesis. Recuerda que en este video solo vimos algunos de los métodos cuantitativos más comunes. Existen muchísimos más. Así que asegúrate de revisar el blog de GradCoach, así como los otros enlaces que están debajo de este video para obtener una visión más completa de todo lo que hay disponible en cuanto a métodos estadísticos. Además, si te gustaría que cubriéramos alguno de los métodos con más detalle, no dudes en dejar un comentario aquí abajo. Muy bien, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y deja un comentario si tienes alguna pregunta. También,
Asegúrate de suscribirte al canal de GradCoach para más contenido relacionado con la investigación. Por último, si necesitas ayuda con tu investigación, revisa nuestro servicio de asesoría privada donde trabajamos contigo de manera personalizada, capítulo por capítulo, para ayudarte a crear una tesis, disertación o proyecto de investigación exitoso. Si eso te interesa, agenda una consulta gratuita con uno de nuestros coaches en www.gradcoach.com. Como siempre, dejaré un enlace aquí abajo. Eso es todo por este episodio de GradCoach TV. Hasta la próxima, mucha suerte.